Hablemos ahora un poco sobre la historia clínica. La historia clínica es un documento que reúne todos los datos disponibles que permiten descifrar el curso de la vida del paciente. Consiste en recolectar información sobre la salud presente y pasado del sujeto, incluyendo el estado de salud actual, enfermedades sufridas hasta la fecha e historia familiar. Dicha información es obtenida por medio de la entrevista psicológica. Ahora, por eso es importante en esta primera entrevista inicial que el psicólogo pueda generar ese rapport, ¿no? con el sujeto, con el paciente. Por otra parte, la importancia de la historia clínica radica en que nos ayuda a establecer el diagnóstico, ya que gracias a que conocemos o tenemos la información del estado general del paciente, podemos entonces llegar a, a generar entonces lo que es o a indagar sobre lo que es ya conociendo su historia, sus antecedentes, conociendo su enfermedad, por decirlo así, ¿no? La enfermedad física, tanto sus sintomatologías emocionales, podemos llegar entonces a su patología, dar entonces con la patología que pueda presentar o con el problema que tiene. Esto nos permite establecer entonces un plan de acción o un tratamiento. Por ello es importante entonces el obtener la información y generar ese rapport en esa primera entrevista. Ahora, también es importante cuando nosotros entrevistamos a un niño o un adolescente, las preguntas no deben ser cerradas, deben ser preguntas abiertas, se debe a través del juego, a través de la dinámica, a través del dibujo, las preguntas deben ser abiertas, se debe hablar en un lenguaje claro y sencillo, comprensible para el niño o para el adolescente, ponernos al nivel de él, y también es fundamental que esté acompañado de su representante. Nosotros no podemos hacer un abordaje o una atención si el niño o el adolescente no está acompañado. También es importante hablar del consentimiento informado. Y entonces, luego de obtener esta información necesaria para llegar a entender entonces cuál es la problemática que presenta el paciente, llegar a dar con el diagnóstico, elaborar el diagnóstico y así un plan de acción. Existen diferentes, en historia clínica, atenciones según su grupo etario. La principal diferencia está en el recaudo de la información, como les mencionaba, y motivo de consulta. Por ejemplo, al atender a un niño, como les mencioné, debe estar acompañado de su progenitor o representante, que pueda brindar información necesaria para la elaboración de la anamnesis. Y dependiendo del grupo etario, la información es a través de la observación e instrumentos de evaluación y el juego más que la narrativa, como en el caso del adulto. Entonces, en los niños es más ese juego, más esa interacción, es más esa dinámica que con la narrativa del adulto. Ahora bien, con respecto al registro de la información, esta debe ser lo más completa posible. Por ello, debe contener datos de identificación como nombre, el apellido. También es importante entonces que tenga todo el estado civil, educación, todo eso es muy importante que lo contenga. Luego pasamos a lo que es la construcción en sí entonces de la anamnesis. La anamnesis es la descripción de la historia del individuo desde su nacimiento hasta el momento actual. Son los datos que se recaban o que se obtienen a partir de esta entrevista y que pueden ser estructuradas o, como les decía, estructuradas o semiestructuradas. En el caso de los niños, de los adolescentes, es semiestructurada. Esta se realiza el sujeto si es adulto. Si se trata de un niño o adolescente, entonces los padres o familiares cercanos nos dan información al respecto.
Y como les mencioné antes, pues ahí se coloca lo que es el motivo de consulta, enfermedades actuales, historia actual, hablamos de la escolaridad. Es la historia para conocer entonces al paciente. En relación, hablando un poco sobre la personalidad básica, la adolescente del caso tratado, la adolescente de 16 años, RP, podemos decir entonces que la adolescente se describe como una persona amigable, jocosa, con problemas para estar en entornos muy estructurados. Ella comenta, bueno, profe, me considero chévere, pero cuando en lugares que tienen muchas reglas me entra la chiripiorca. No me gusta, me molesta. Entonces, ella considera que ella es chévere, que ella es bien, pero cuando en estos lugares que son muy estructurados dice que le entra la chiripiorca. Porque no le gusta y se molesta. Se observa entonces una familia nuclear construida por su padrastro. Su padre biológico falleció a causa de un cáncer a la edad de 33 años y pues ella estaba muy pequeña. La mamá estableció una relación de pareja nueva a los 4 años, cuando RP tenía 4 años, luego de fallecer su padre. Al tiempo que falleció su padre, ella pues tiene esta nueva relación de pareja. La pareja, pues como antes lo mencioné, es una persona que tiene problemas con el consumo de sustancias, como es marihuana y cocaína, que tienen una dinámica familiar muy disfuncional y de violencia de género. Se identifican en este sentido estilos de crianza permisiva y con temor hacia la adolescente, ya que suele tener problemas para la disciplina, reaccionando de forma explosiva, especialmente con la figura masculina, con su padrastro. Pero por lo que ella ha evidenciado o ha vivido con él, porque recordemos, como lo mencioné al inicio, se han presentado actos lascivos o se presentaron en un momento a los actos lascivos, pero que está marcado allí. Se conoce que el padrastro, según comenta el adolescente, ha ejercido actos lascivos sexuales hacia ella. Esta información fue confesada en consulta dentro del centro o dentro de la institución, ya que es una información que ella tenía guardada. Ella comenta, bueno, profe, yo le voy a contar algo que me duele en el alma, que me mata cada día, pues mi padrastro era un sucio conmigo, era un sádico, expresa ella, y un baboso. Muchas veces me rozaba cuando estaba haciendo oficios y me amenazaba si yo decía algo. Ella expresa que su mamá se daba cuenta. Ella dice, ella se hacía la boba, ella se daba cuenta y nunca hizo nada ni nunca tomó acciones al respecto. Hablamos entonces ahora de lo que son la aplicación de los instrumentos psicológicos. En este caso, las pruebas aplicadas fueron la figura humana de Markover y Van der Hoek. En cuanto a la figura humana, según Markover, se encuentran indicadores relacionados con agresividad verbal, aislamiento, falta de control intelectual y control de los impulsos, ataque, reacción a la opinión social, compensación por sexualidad inadecuada y dificultades sexuales, agresividad reprimida, arranques ocasionados de agresión, inmadurez psicosexual, protesta viril y personalidad femenina con rasgos masculinos. En referencia al test gestáltico visomotor de Van der Hoek, se encuentra que es una secuencia rígida que refleja rigidez, poca capacidad de adaptación. También se identifica ansiedad, egocentrismo, manía,
impulsividad, organicidad, perturbación de esa perturbación del yo en el funcionamiento. De igual forma se observa dificultad en las relaciones interpersonales, tanto para mantenerlas como para desarrollarlas. Se reflejan tendencias defensivas en el área social. Esto, pues, producto de todo lo que el adolescente ha vivido en su entorno. Análisis de los instrumentos entonces psicológicos. Vamos a analizar entonces los resultados obtenidos en el test de figura humana y en el 20. Se observa entonces que el adolescente presenta un comportamiento emocional sumamente conflictivo, donde prevalece la ansiedad, agresividad y a su vez dificultad para mantener relaciones interpersonales. Esto podemos explicarlo ya que ha crecido bajo un modelo de dinámica familiar disfuncional con presencia de elementos como violencia de género hacia la figura femenina, por lo cual ella ha adoptado también un comportamiento desafiante para de alguna forma hacerle frente a las situaciones que ella percibe como amenazantes. Y dicho cuadro se mantiene por los problemas de comunicación de forma efectiva. También es importante mencionar que se reflejan indicadores relacionados al área sexual que debido a los problemas de actos lascivos han desarrollado inmadurez a nivel sexual en adolescente. Ahora bien, hablemos del plan de tratamiento. Debe brindar, el plan de tratamiento está basado en brindar psicoterapia al adolescente para iniciar el abordaje al trauma sobre los actos lascivos y generar una red significativa sobre los sucesos. Trabajar el manejo de la ansiedad que está asociada al ambiente social y a la capacidad de adaptación a las mismas. Utilizar técnicas conductuales y cognitivas para manejar las habilidades sociales, así como la expresión de la ansiedad. Entonces, estas son algunas herramientas que se van a trabajar con ella. El plan de acción o de tratamiento. Ahora bien, en conclusión, podemos decir, por ejemplo, Virginia Satir nos habla o sostiene que la familia era ese micromundo donde el hijo aprendía a transformarse en un adulto para la sociedad. Y tomando en cuenta esto, también el niño tendrá el núcleo familiar, vive sus etapas evolutivas en donde la familia es quien cumple ese papel protagónico de regular, amoldar, enseñar, educar, así como extinguir conductas en cada etapa de la vida, hasta lograr la adultez concebida como esa independencia y consolidación de los procesos. Partiendo de este punto, se reflexiona que el adolescente está en esa etapa fundamental en donde el sujeto se crea a sí mismo, en donde es reflejo también de su propio micromundo, inmediato a su familia. Como futura psicóloga, entiendo la importancia de la prevención y la psicoeducación de las familias sanas y de la autorregulación emocional, ya que es en la adolescencia el punto álgido donde estos comportamientos pueden consolidarse para bien o para mal. Pero todo depende del ambiente que le rodea al adolescente, de la familia, de la sociedad y la calidad de los vínculos en donde haya podido saciar estas necesidades de seguridad y desarrollarse de forma segura y sana en la adolescencia. Como vemos en el caso, es una adolescente. Ahora, una adolescencia sana puede verse también como un futuro adulto sano. Como podemos evidenciar, el adolescente sí tuvo apoyo por sus maestros, por su tía, ha tenido el apoyo que le han permitido de alguna manera avanzar. Muchas gracias.
Este ha sido el caso presentado en cuanto